Buenas noches, hermanos. Vamos a tener la meditación de esta noche, 3 de mayo, del día domingo. Vamos a empezar con un momento de oración. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este momento de aprender, de escuchar, de entender, Señor, de tu palabra y que nos deparas en esta noche. Ayúdenos, Señor, a comprenderte y a obedecerte principalmente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver una porción de la Biblia que está en el libro de San Lucas. Lucas capítulo 17, del versículo 11 al versículo 19. Este es un encuentro que nuestro Señor tuvo en el periplo que comenzó ya después de su bautismo, que fue en el río Jordán. Luego él subió hasta Galilea, hasta Samaria, dice, a Galilea de los gentiles. Nazaret estaba en Galilea y ahí comenzó su misión evangelística, su misión salvadora. Y nuestro Señor en el camino, dice, ¿no? Vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. El 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a hacer un análisis corto y que el Señor nos ayude a entender lo que nos quiere decir esta porción de la palabra, para ver lo que nos depara y lo que está pasando en estos tiempos un poco difíciles, un poco complicados, viendo la cuarentena y muchos de nosotros en nuestras casas, con nuestras familias, ¿no? Un poco preocupados, de repente angustiados, y bueno, pues, y hay otros que sufren de enfermedades diversas y no se pueden curar, no pueden ir a los hospitales porque todo está repleto de los que están mal del COVID-19. Pero vamos a ver qué cosa es lo que nuestro Señor nos dice en esta porción. El versículo 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria queda al norte de Jerusalén. Está más o menos en la zona de las alturas del Golán, donde se han afincado todas aquellas tribus que en la época de Salomón se dividieron. Cuando Salomón ya estuvo anciano, muy anciano, el reino de Israel se dividió porque Salomón nombró a su hijo Roboam como su sucesor. Pero Roboam tuvo ¿cómo podríamos decir? Como un hijo de papá, quería hacer lo que le daba la gana, quería hacer lo que quisiera. Entonces no pensó en los consejos sabios de los ancianos de Israel, sino que se llevó por los consejos de sus amigos, de sus amigos que siempre estaban con ellos. Y bueno, pues al recibir este tipo de consejos de estos jóvenes, les dijo a Israel, ¿no? Israel, mi padre, ¿no?, los castigaba con látigo, y yo los voy a castigar con espinos.
Y es por eso que lo que mi padre les pedía para mantener a todo el reino de Salomón, ahora yo les voy a pedir mucho más. Entonces Israel, las 12 tribus, dijeron, bueno pues Roboam, si tú quieres hacer eso, ve quién te mantenga. Y se fue por otro lado. Las 10 tribus y media se fueron para el norte. Lo que ahora estamos viendo es Samaria y Galilea. Por eso que el Señor decía Galilea de los gentiles. Y Samaria también era de los incrédulos. ¿Por qué? Porque estas 10 tribus y media se habían juntado con las otras naciones paganas, naciones idólatras de este sitio. ¿Y qué pasó? Ahí se confundieron con la idolatría, con la hechicería, con todo lo que daba y funcionaban así en estas naciones. Bueno, pues, y es por eso que nuestro Señor dice que pasaba entre Samaria y Galilea. Ya el pueblo, ya todo Israel, prácticamente casi todo Israel ya sabía quién era el Señor Jesús. Ya había caminado bastante nuestro Señor. Y luego desde Galilea tenía que ir a Jerusalén, porque su objetivo de nuestro Señor era ir a Jerusalén. Pero desde ese sitio, desde Galilea hasta Jerusalén, hay más o menos unos 700 kilómetros. Entonces, en ese periplo de tantos kilómetros, él entraba por aldeas, él entraba por ciudades, entraba a las casas y mucha gente le seguía, Casi no se le podía ver a él porque había multitudes que le seguían a nuestro Señor. Y es por eso en el versículo 12 dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. En este versículo podemos ver de que estos 10 hombres ya sabían ya de nuestro Señor, ya tenían conocimiento de lo que Él hacía, de lo que Él había hecho. Y posiblemente varios de ellos o muchos de ellos veían en Él un Señor o algo que les podía ayudar, que les podía salvar de lo que ellos padecían, de lo que ellos sufrían. Y era de que estaban mal, enfermos. Y dice que se pararon desde lejos, porque la ley en ese tiempo era que las personas infectadas, las personas que tenían este tipo de mal, no podían acercarse a las ciudades, no podían acercarse a las aldeas. Ellos tenían un sitio bien alejado en el desierto, donde vivían en cuevas, donde vivían en chozas. Ahí era el sitio de ellos. Y para que la gente viera quiénes eran personas inmundas para ellos. Por lo tanto, ellos tenían que tener una campanita, ya sea en el cuello o ya sea en los pies, para que el pueblo se dé a conocer que si sonaba esa campanita de ese señor, sabían quién era y los botaban. Y es por eso que estos leprosos se pararon desde lejos, porque no podían acercarse al Señor, ni siquiera a la multitud, porque los hubieran apedreado. El versículo 13 dice, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Este versículo 13 nos hace ver que estos 10 que estaban mal, estaban enfermos, estaban reconociendo algo muy grande. Estaban viendo y habían escuchado y habían creído posiblemente a su manera, muchos de ellos, de que este Jesús los iba a ayudar. Los iba a ayudar, y es por eso que desde lejos gritaban a gran voz, Maestro, Maestro, Jesús, ayúdanos, ¿no? Ten misericordia. Ellos sabían que ese Señor que se llamaba Jesús, los iba a ayudar. Pero ¿qué dice en el versículo 14? El Señor dice, los vio, porque dice, cuando Él los vio, o sea, nuestro Señor les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Id, mostraos a los sacerdotes. Al instante el Señor Jesús lo reconoció, sabía. Posiblemente nuestro Señor estaba pensando, porque Él
como dice la Biblia, Él tiene misericordia de todos. Él ayuda a todos, sin excepción de nadie. Y es por eso que a estos 10 les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué significa esto? Estos enfermos sabían perfectamente qué es lo que les estaba diciendo el Señor, porque en la ley de Israel, en la ley del Antiguo Testamento, aquellas personas que tenían un mal infeccioso, que podían contaminar al pueblo, ellos eran separados. Y cuando iban donde el sacerdote les decía que tenían que aislarse en su casa, como estamos haciendo ahora, como lo que nos pasa ahora. Estos enfermos tenían que aislarse obligatoriamente en su casa, ya sea por 7 días, ya sea por 15 días, ya sea por 21 días. Todo ese tiempo tenían que estar aislados dentro de su habitación, no podían salir bajo ningún motivo, sin la orden de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque sucedía de que si ellos tenían un mal en la piel, que en este caso era la lepra, o unas manchas blancas que le salían, para el pueblo de Israel y para la ley judía, era inmundicia, eran pecadores. Estaban cometiendo un gran pecado, por eso es que les había salido eso. Y es por esta razón es que la ley misma, a través de los sacerdotes, los obligaban a ponerse en cuarentena. Fíjense esa comparación que estamos haciendo con estos días. Aunque las diferencias son abismales, ¿no? Porque ahora nos ha tocado a todo el mundo entrar en cuarentena. Porque según los protocolos se dice que hay infección a través del estornudo, a través de la respiración fuerte. Y bueno, pues el mal entra por el aire, por la nariz, por la boca y por el oído y por la vista. Y es por esta razón que estamos estudiando un poco de esta parte, para darnos cuenta que en ese tiempo también había. Continuamos. Y cuando uno que estaba enfermo, si su enfermedad se prolongaba, o sea, se hacía extremadamente mal, en este caso como era lepra, se le hundía más la piel y se le estaba malogrando más la piel, entonces él cuando salía de ese cuarto y se presentaba al sacerdote, el sacerdote le decía, eres un inmundo, eres un pecador, por lo tanto lo botaban al desierto, a las cuevas, y ahí tenía que vivir con su campanita para que no se acerque a la ciudad. Qué terrible era para ellos. Y fíjense lo que nos está pasando ahora. Qué terrible también nos está pasando ahora. Bueno, continuamos. Y aconteció, dice, que mientras iban, fueron limpiados. Qué importante es esta partecita cuando el Señor nos dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor Jesús tuvo misericordia de los 10. Nuestro Señor, como dice la palabra, no hay acepción de personas. A todos nos puede salvar, a todos nos puede sanar. Y es por eso que dice que todos los 10 que estaban enfermos con lepra fueron limpiados. Seguimos leyendo. El versículo 15, ¿qué dice? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Este versículo 15 nos hace recordar muchas cosas en nuestra vida personal, en nuestra vida de nuestros amigos, de nuestros hermanos, porque como la Biblia dice, siempre hay que ser agradecidos, pero más que agradecidos, este Señor, este que había sido sanado, este único que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz. Se había dado cuenta de que aquel personaje a quien le pidió misericordia, reconociendo este Señor que ese era Dios, ese era el que lo había sanado, y ese tenía que confiar y creer. Y es por eso que
Él dice que vino glorificando a gran voz a Dios. El versículo 16. Y se postró, dice, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. O sea, era de los personajes, era de aquellos personajes de las 10 tribus y media que se fueron para el norte de Israel y que se juntaron con las tribus, con las naciones idólatras de ese tiempo, y no les importó Dios, no les importó su testimonio, no les importó de que Dios los había protegido con los egipcios, Dios los había protegido en el mar, en el desierto, los alimentó, los salvó, los cuidó, nada. Ellos se fueron para el norte y se volvieron idólatras, tradiciones de las naciones mundanas, pero a ellos Dios también los tenía que salvar. Y es por eso que dice que era samaritano. Este era samaritano. Y este samaritano reconoció pues todas las bondades y las misericordias que da nuestro Señor. El versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea, nuestro Señor se preocupó por los otros 9. ¿Qué pasó con estos 9? Pero si también yo los he ayudado. Ellos me han venido a pedir misericordia y yo les he dado esa misericordia, los he sanado. ¿A dónde están esos 9? Solamente vino uno, glorificando a Dios. ¿Y saben qué, hermanos? La Biblia nos enseña muchas cosas. El Señor nos enseña muchas cosas. Si Dios, nuestro Señor, los hermanos que ya tuvimos un encuentro personal con Él ya nos ha sanado, Él ya nos ha salvado. Pero ¿qué sucede? Muchos de nosotros no caminamos como el Señor quisiera que caminemos, como este samaritano, glorificando a Dios. Porque el Señor Jesús, cuánto hubiese querido que los 10 leprosos que fueron sanados regresaron y los 10 se hubieran dado gloria a Dios. Hubiera sido un tremendo testimonio para toda la multitud que había visto esto. El Señor Jesús quería esto, que glorifiquen a Dios todos. Pero lamentablemente solamente vino uno. Y es por eso que, haciendo un paralelo con nuestra iglesia, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, como la Biblia dice, y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cuánto hacemos por el cuerpo de Cristo? ¿Cuánto hacemos por el Señor? ¿Cuánto estamos agradecidos a Dios? Así como este samaritano que dio gloria y honra a Dios. Porque la Biblia, el Señor, Dios, eso es lo que quiere de cada uno de nosotros, que lo honremos y que lo glorifiquemos con nuestras prédicas, con nuestras obras, con nuestras cosas. Esa es la manera como le debemos dar gloria a Dios. Esta es la manera como le debemos dar gracias a Dios. Si vamos a la iglesia 100, 200, 300, los 300 debemos darle gloria a Dios haciendo muchas cosas. Obras de caridad, predicando en especial la palabra de Dios, así como te ha salvado, hay que predicar también a otros la palabra de nuestro Señor. Y es por eso que nuestro Señor decía, no son 10. Y Él también podría decir en la iglesia, no son 200. ¿Por qué solamente trabajan 10? ¿Por qué solamente trabajan 20? ¿Por qué no trabajan los 200? Para sentirme honrado y glorificado. Porque la Biblia dice hay que traer gloria a Dios y la única manera es haciendo sus cosas que Él nos dice. Y luego dice en el 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Eso es lo que nuestro Señor nos estaría reclamando. Mira, yo ya te he salvado. Mira, yo ya te he sanado.
¿A dónde está mi honra? ¿A dónde está mi gloria si no eres tú? Dice el Señor. Así como nuestro Señor Jesucristo le dijo a su Padre, Padre, yo ya te he honrado, Padre, yo ya te he glorificado, Padre, yo ya te he obedecido en todo lo que tú me has dicho. Yo te he glorificado, Padre, le dice, ahora glorifícame tú. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos pedirle a nuestro Señor. Padre, te honro y me glorifico, y te glorifico, Señor, haciendo las cosas que tú me pides. Y bueno, pues, gracias a Dios que existe la iglesia, pero la iglesia tiene que estar unida y trabajar todos, juntamente todos, para que la iglesia sea honrada y glorificada, y honre y glorifique a nuestro Señor. Y finalmente, en el versículo 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta parte final es sumamente importante de lo que el Señor nos está diciendo. Es tremendamente importante, porque el Señor acá le está diciendo, vete, tu fe. Y eso es lo que nuestro Señor siempre nos pide y les pide y le pide a todo el mundo, que le crean, que confíen, porque si no le creemos a nuestro Señor a través del Evangelio, no confiamos en nuestro Señor a través del Evangelio, no le vamos a agradar a Dios, porque el Señor quiere que le creamos por todo lo que Él ha hecho, a través de todo su periplo, hasta la cruz del Calvario. Y es por eso que a veces nosotros nos sentimos mal, nos sentimos apesadumbrados, nos sentimos tristes, y el Señor siempre nos está diciendo, pero si yo en la cruz he llevado tus pecados, he llevado tus enfermedades, y por mi llaga, dice el Señor, has sido sanado. ¿Cómo es que no debemos darle gracias a Dios? Pero tenemos que creer, y eso es lo que significa tu fe. Porque la fe es la que te salva. Porque la fe significa que tú te estás depositando total y absolutamente en los brazos de nuestro Señor, para que Él diga, por tu fe te has salvado. No solamente te has sanado, le dice a este que estaba enfermo de lepra, sino que la salvación ha sido integral para él. La salvación ha sido total para él. No hay otro camino, amigo, no hay otro camino, hermano. Nosotros debemos de aplicar lo que el Señor nos dice, una fe integral, una fe total. Y eso significa ponernos en las manos de Él y hacer su obra y seguir predicando el Evangelio de Cristo a todo el mundo, a todo aquel que cree. Este es el final, queridos hermanos y amigos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Vamos a despedirnos con un momento de oración. Dios los bendiga, hermanos, y será hasta la próxima oportunidad. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este momento de meditación, de enseñanza, Señor, de tu palabra, de lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos pide, Señor, de que si Él nos ayuda, si Él tiene misericordia, pero más que nada, Él lo que nos exige es que le creamos y confiemos en Él, Señor, porque eso es lo que le agrada al Señor. Gracias, Señor, por todo, y bendícenos y bendice a toda nuestra iglesia, que muy pronto estaremos juntos y compartiendo todo lo que hemos aprendido y todo lo que el Señor nos ha dado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.